Ok, entonces ya hablamos sobre la comunicación administrativa formal, ahora vamos a interna formal y ahora vamos a hablar sobre la comunicación administrativa interna informal. Y esta también se desarrolla en tres niveles, descendente, horizontal y ascendente. Entonces vamos a comenzar. Comunicación administrativa interna formal, informal, será entonces en nivel descendente con los seguidores, es decir, con los clientes, con, con la gente que se encuentra interesada en tu producto, etcétera, etcétera. La comunicación informal horizontal va a ser con los amigos, ¿ok? En la formal era con tus colegas, en la horizontal informal será con tus amigos. Es decir, no es con la gente con la que tú te llevas, con tus colegas, sino con a lo mejor algún empleado, o algún otro tipo de empleado de otra área que sea tu amigo, etcétera, etcétera. Y la comunicación informal ascendente va a ser con tu líder. En el caso de las personas que trabajan en fábrica, los líderes generalmente son las personas que van guiando en las líneas, a lo mejor algún supervisor, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería la comunicación que vos se llevaría. Ahora, la comunicación eh, formal se relaciona pues con un sistema expreso de normas que rigen el comportamiento, objetivos, facultades y responsabilidades de quienes integran este grupo organizacional. Este conjunto tiene parámetros, tiene reglas que son dadas por la organización y que todos las deben de reconocer. Entonces, por ejemplo, en una universidad podemos mencionar que una comunicación formal sería la publicación de los reglamentos de la escuela. Esa es una comunicación pública porque es para todos. No todos tenemos la injerencia de modificar las reglas, pero sí tenemos la responsabilidad de seguirlas al pie de la letra, ¿no? Y entonces podemos consultarlas porque están a lo mejor en internet, en algún boletín público, etcétera, etcétera. La comunicación informal es el tipo de comunicación, obviamente comunicación administrativa, interna, informal, es el tipo de comunicación en el cual el mensaje circula entre los integrantes de la empresa sin conocer su origen, sin seguir los canales establecidos formalmente por la institución. Entonces, por ejemplo, pues cuando un miembro de la empresa platica con otro que no es un maestro en algún pasillo del edificio, ahí se comienza a dar esta comunicación informal, ¿ok? Entonces, la comunicación, dentro de la comunicación administrativa les comenté que había tres niveles, descendente, horizontal y ascendente, ¿ok? Entonces vamos a definir estas tres tipos de comunicaciones. Yo sé que a lo mejor puede ser un poquito complejo, pero es importante que lo entiendan porque no todos los niveles se pueden comunicar de la misma forma. No es que estemos catalogando. Lo que pasa es que cada nivel tiene su propia estructura, sus propios mecanismos, sus propios tipos de documentación y no podemos tratar de, por ejemplo, hacer una carta informal redactando, ¿qué onda, jefe? ¿Cómo estás? Te quiero decir que pues hoy no voy a faltar porque se me dio la gana. No puedes escribirle así a tu jefe o a tu líder, porque entonces estarías cometiendo una falta administrativa, porque estás manejando un lenguaje no apropiado para esa persona. Pero si tú le dices, haces una carta, le pones tu número de empleado, etcétera, etcétera, utilizas los canales correctos, vas a tener una respuesta favorable, muy probablemente. Entonces, por eso es que es importante que entiendas como administrador qué tipo y que lo identifiques, qué tipo de comunicación es la que nos va a servir para hablar con quién. Y eso también aplica en la vida cotidiana. No le vas a hablar igual a una persona, a un empleado, que a un jefe. Obviamente estarías mal y estarías desubicado. Por eso es que es importante aprender. Ya vimos comunicación interna dentro de la empresa, y también al exterior. Ahora vamos a ver la administrativa, es decir, los temas tocantes exclusivamente al negocio y a la información que debemos de utilizar. Entonces esta comunicación también pues va catalogándose, ¿no? Y la comunicación administrativa descendente es aquella que se utiliza, es de los más utilizados en las empresas
y en las instituciones, y el mensaje nace desde la dirección, desde donde comienza a descender toda la información de manera vertical a los niveles y bases inferiores, es decir, las circulares, los memorándum, todo aquello que viene desde los jefes hacia abajo. Por ejemplo, estamos en época de utilidades. Debe salir desde la cabeza la información para el personal. Es recursos humanos quien se encarga de distribuir esta información de manera descendente. La transmite a los líderes a su gente, y su gente pues ya la va dispersando, perdón, con sus compañeros, ¿no? Entonces va bajando la información. Esa es la comunicación descendente, la que nos permite ir como si fuera una cascada hasta llegar a la última persona del escalafón organizacional. Entonces, este tipo de comunicación nos ayuda también para recibir órdenes y transmitir órdenes e instrucciones que van a determinar las actividades y los objetivos a realizar y a concretar. Los mensajes incluyen e involucran a todos los miembros de la organización. No solo es exclusivo para la clase trabajadora, sino se reparte en general. Esa es la importancia de este tipo de información. Entonces, obviamente, vamos a hablar sobre las características de este tipo de comunicación, cómo es que se da, para que ustedes puedan tener esa información completa. Así que vamos a brincarnos al último video ya para que podamos darle cierre a la clase de hoy.